¿Cómo está? Un placer de saludarles y reiniciar nuestro segundo ciclo de La Brújula. Espero que no se le haya perdido a nadie. Juan Eduardo, ¿cómo está? Estimado Ricardo, gusto saludarlo. Bienvenido a la región, bienvenido al país también y muchas gracias por estar en este primer programa del ciclo 2018. Con mucho gusto, con mucho agrado. Muchas gracias por la invitación. Hemos vivido una serie de circunstancias bastante importantes en la región desde que terminamos, Eduardo, el primer ciclo. Y creo que uno de los tópicos más relevantes que estamos viviendo en este minuto es este problema eterno, que es el problema de la violencia en la región. Ahora, el tema de la violencia es un tema que algunos dicen que tiene un cariz político, otros que es un tema histórico, otros lo califican como un tema de extremismo político, violencia que viene desde el extranjero, etc. Le hemos invitado al ex senador Ricardo Navarrete, ex embajador en Colombia, que viene recién dejando la misión, y lo invitamos porque creo que es interesante conocer su visión respecto al proceso que se estableció en Colombia precisamente con las FARC. Y creo que ahí apuntamos un poco en relación a lo que está pasando aquí en la región, donde se dice que también estaríamos infiltrados por algunos elementos violentistas colombianos. Es probable. Así que todo suyo. Bueno, yo creo, bienvenido Ricardo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay un asunto que yo creo que es fundamental tomar en consideración en este proceso de paz que se vivió en Colombia. Una de las cuestiones que aquí se ha dicho, ¿cierto?, en Chile, es que yo no converso con la capa, o no converso con la temucuy, que son violentos. Si esa hubiera sido la posición del gobierno colombiano, todavía estaríamos con la FARC y con la guerrilla. Yo creo que justamente hay que conversar a nivel político con esas organizaciones que hoy día son las que aparentemente lideran el tema violencia en la región. Sin perjuicio de que evidentemente, por lo menos lo que yo creo que aquí en la región, ¿no es cierto?, la solución en definitiva o a largo plazo pasa por un tema político. Ahora, el tema ahí, Ricardo, y aquí yo voy a pedirle que entre ya en el área chica, es que aquí, como dice Eduardo, se descarta y se descalifica a muchas partes. Y la prensa, fundamentalmente, creo que es la piedra de tope que tiene todo este proceso. En Colombia, ¿cómo se vivió? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y cómo finalmente se concreta el proceso de paz? Bueno, a mí me parece un elemento esencial en todo conflicto el que haya voluntad para dialogar. Tenemos un desafío permanente en la sociedad, en los pueblos, las naciones, de buscar la forma de llegar a acuerdos, de llegar a entendimiento en la diversidad, en el desencuentro, en el debate contradictorio, pero lo que no se puede admitir que la manera de enfrentar los conflictos sea la violencia, sea la confrontación, porque eso en definitiva atenta contra algo que es tan fundamental en el ser humano, que es la vida misma. Que me parece que lo clave y lo esencial es hacer los mayores esfuerzos para poder establecer un camino que conduzca a los entendimientos por la vía de la comunicación, por la vía del diálogo. Pero claro, para eso se requiere voluntad y se requiere disposición de las partes en conflicto. En Colombia, durante más de 50 años, se intentaron muchas veces llegar a acuerdos, llegar a entendimientos con los grupos guerrilleros. Se vivieron experiencias muy positivas, interesantes, en el gobierno de Belisario Betancur, en el gobierno de Pastrana, hasta que finalmente creo que la voluntad, la persistencia, la obcecación, en el buen sentido del término, del presidente Santos, logró que se llegase a establecer una mesa de diálogo, una mesa de negociación con este grupo guerrillero, la FARC, que digámoslo además ha sido el grupo guerrillero más numeroso de América Latina en toda su historia. Llegaron a tener más de 35.000 hombres en armas. La verdad que durante más de 5 años, sobre la base de una agenda previamente establecida,
que contemplaba 5 o 6 puntos, se pudo arribar a un acuerdo que finalmente significó el firmar los acuerdos de paz en noviembre del año 2016. No sin que antes hubiese un plebiscito fracasado. 2 meses antes, poco menos de 2 meses antes, el presidente Santos, sin necesidad, sin que tuviese una obligación legal o constitucional, quiso someter los acuerdos a los que se había llegado a un plebiscito. Y cosa curiosa, cuando toda la comunidad internacional estaba absolutamente apoyando ese plebiscito, porque estaban de acuerdo con los acuerdos que se habían alcanzado, y cuando además todos los pronósticos, todas las encuestas que se habían hecho indicaban que ese plebiscito se iba a aprobar por amplia mayoría, cosa curiosa, se rechazó por una muy pequeña minoría. Votaron más de 13 millones de colombianos y por menos de 50.000 votos, o aproximadamente 50.000 votos, se rechazó ese plebiscito. Que es un esfuerzo de renegociación de las bases de lo que se había alcanzado como acuerdo para firmar finalmente a fines de noviembre de ese año los acuerdos de paz. Entonces a mí me parece que si uno quiere trasladar una experiencia como la colombiana a cualquier zona de conflicto en el mundo, y por cierto estos focos de conflicto que existen en la Araucanía, necesariamente lo que uno tiene que reivindicar en primerísimo término es que se desarrollen las acciones, las iniciativas tendientes a que las partes en conflicto puedan establecer cuáles son los puntos de divergencia y trabajar sobre esos puntos de divergencia para llegar a un acuerdo que evite la violencia, que evite la confrontación. Muchas veces estos puntos de divergencia tienen como víctima a gente que nada tiene que ver con los temas divergentes, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, a mí me parece que en relación con lo que planteaba Eduardo, yo creo que lo que se requiere aquí es efectivamente una voluntad y una disposición de quienes son los actores de estos focos o de estos elementos que van constituyendo confrontación y conflicto y que ciertamente tienen a esta zona, a esta región del país en una situación de inquietud, en una situación de incomodidad, de preocupación, de zozobra, que tenemos que evitar para evitar que se escale, que crezca, ¿no? Ese es otro de los propósitos que siempre tiene el buscar mecanismos de entendimiento y de diálogo. A ver, uno de los temas que se planteó en su momento es que para que se llegara a esta posibilidad de diálogo y posteriormente el diálogo, era que la situación militar de la FARC estaba muy debilitada. Me imagino que también ideológicamente estaba también debilitada, o sea, en su momento, ¿no es cierto?, lo que ideológicamente significaba la FARC, ¿no es cierto?, el socialismo, la lucha de clase y toda esta cosa de la toma del poder por la violencia que en algún momento planteó el Che Guevara y otros, ¿no es cierto?, fue muy apreciado por una buena parte de la población americana, ¿no? Pero eso fue como pasando un poco de moda, digamos, o no siendo tan convincente, por una parte, más, ¿no es cierto?, la situación militar propiamente tal. ¿Hay algo de cierto en eso? Yo antes de entrar en lo particular diría que hay un principio general cuando se trata de analizar un fenómeno que tiene características bélicas o características de guerra. Y es que necesariamente tiene que haber una de las partes debilitadas para que se pase de esta fase de guerra y de confrontación a una fase de negociación. Correcto. Normalmente cuando los frentes en conflicto, los batallones o los adversarios están en una posición de fuerza, difícilmente, cuando no hay un predominio del otro respecto del contrincante, se pueda llegar a una base o a una fase de negociación. Entonces, dicho eso, efectivamente, yo creo que no es posible dejar de mencionar que los gobiernos del presidente Uribe, que son anteriores al presidente Santos, y decir al mismo tiempo que el presidente Santos fue ministro de Defensa del presidente Uribe, generaron condiciones que hicieron posible las negociaciones. Si este frente o este grupo, este movimiento guerrillero, la FARC, llegó a tener, bueno, algunos dicen 25, otros dicen 35.000 hombres en armas, y con un control no menor del territorio, sí, claro, con más de 60 frentes de guerra, internos, para luego quedar disminuido a menos de 8.000 guerrilleros, o sea, no sé, bajaron
si no el 100, el 200 o el 300%, evidentemente eso significó de que habían perdido una capacidad de fuego, una capacidad militar muy considerable, que yo creo que efectivamente fueron datos a considerar a la hora de entender o de comprender por qué se llegó a una mesa de negociación. Pero también porque el mundo de hoy es un mundo muy distinto de la década del 50 o la década del 60, en que estos movimientos guerrilleros surgen. Naturalmente, independientemente que pueda haber un factor ideológico a considerar, y la ideología normalmente no respeta generaciones ni respeta épocas, sino que es permanente, y alguien puede reivindicar con legítimo derecho aquellas ideologías del siglo XIX como aplicables al siglo XXI. Sí. Independientemente de eso, lo que hay que decir es que el mundo de hoy es un mundo muy distinto, es un mundo donde no está la Guerra Fría, es un mundo donde no está el muro de Berlín, es un mundo donde los movimientos guerrilleros existentes en casi todos los países de América Latina fenecieron, desaparecieron, y muchos grupos guerrilleros en América Latina, como es el caso de los Tupamaros en Uruguay, o el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí en El Salvador, no solo se reincorporaron a la vida política y a la práctica democrática, sino que además llegaron a ser gobierno. Así es. Entonces creo que todos esos elementos, a la hora de mirar la problemática colombiana, hay que tenerlos en consideración para decir que estos grupos guerrilleros están desfasados de la historia, están desfasados de la época, y las reivindicaciones que dicen defender se constituyen o se transforman en verdaderos arquetipos precisamente de lo que dicen defender y como elementos de adversidad. Es decir, ¿qué es lo que significa el que haya existido en Colombia casi 60 años grupos guerrilleros activos? Que es el único país de América Latina que no ha tenido un gobierno de izquierda, porque la izquierda no tuvo espacios en la vida democrática, y porque precisamente estos movimientos guerrilleros que reivindican una concepción de izquierda anulaban las capacidades políticas y democráticas de los movimientos de izquierda para que surgiera como alternativa de poder. Los contagiaban, claro. Ahora, Ricardo, dicen defender a los sectores más desposeídos, los sectores más pobres, y con sus acciones de guerrillera lo que estaban haciendo era empobrecer mucho más a la población. Ahora, el tema, aterrizando o analizando un poco con lo que sucede en la Araucanía, acá se han formado, yo tengo conocimiento, cerca de 10 mesas de diálogo y ninguna funcionaba. Allá creo que hubo mesas permanentes en cuanto a sus componentes y a sus objetivos. Y luego también acá hay informes y pruebas de que elementos chilenos fueron también sorprendidos con algunos de los jefes de la FARC y que cayeron en combates, creo que era así. Entonces también se supone que hay algunos elementos colombianos actuando acá en el sur, por lo menos eran las teorías que existían. ¿Se habló algo de eso? ¿Hay algo de eso que se analizará o no? No lo sé, no conozco de ningún colombiano que haya sido detenido, haya sido identificado como parte de estos movimientos subversivos. Hubo una foto de sí, algunos, al revés, de chilenos, digamos, fotografiados. Sí, pero estoy hablando de colombianos, de colombianos no, en los frentes chilenos, o en las acciones. De chilenos bueno, en Colombia. Voy a pasar a esa segunda fase. Okay. Entonces, lo reitero, no conozco de ningún caso de colombianos que hayan sido detenidos o identificados como parte de estos grupos subversivos en Chile. Lo que sí sé es de chilenos que estuvieron siendo parte de la FARC. Conozco de 2 casos. Yo tuve la oportunidad como embajador de recibir en la Embajada de Bogotá a uno de ellos que estaba desmovilizado y ayudarlo a que obtuviese su documentación, porque la había perdido en uno de los bombardeos que había sufrido el campamento en el que él se encontraba, en el frente de guerra en el que él estaba. Y tuve la oportunidad de compartir con ese muchacho largas horas para que me contara su experiencia, y ayudé además a que se reencontrara con su familia en Chile. Un muchacho que llegó a Colombia el año 2006 o 2007 como una forma de conocer el mundo, de conocer América, un tipo con inquietudes sociales, pero sin ningún propósito de incorporarse a la guerrilla, según lo que me relató, y que estando en el Tolima, uno de los departamentos de Colombia, particularmente en Ibagué, que es la capital, se le acercaron algunos elementos de apoyo a la guerrilla, los que se conocen como los milicianos urbanos, y lo reclutaron, le plantearon si tenía interés en vincularse, y él decidió vincularse y estuvo prácticamente 6 o 7 años participando en acciones, en operativos militares de la guerrilla. Correcto. El tercer elemento que quiero destacar a propósito del comentario que ustedes hacían es que no tengo antecedentes fidedignos que me permitan asegurar que haya algún tipo de relación, algún tipo de vínculo
militar, orgánico, de perfeccionamiento, de adiestramiento, de capacitación, entre la experiencia guerrillera colombiana y estos movimientos subversivos que se han conocido en la Araucanía. Lo que no quiere decir que pueda haberlo, estoy diciendo no los conozco, no tengo ningún dato, ningún antecedente. En el caso que tú mencionas, no tenía ningún vínculo con ningún problema o con ninguna acción de carácter guerrillero en Chile, absolutamente ninguna. Y lo cuarto que quisiera decir, a propósito, ya que estamos en la Araucanía, es que a mí me parece que hay que distinguir de modo muy categórico lo que es la problemática social, política, cultural, histórica, étnica que tiene Chile y que tiene un fenómeno muy radicalizado y muy identificable en la Araucanía por el volumen de comunidades indígenas que aquí existen, con estas acciones violentistas que terminan con la muerte de alguna gente. Por cierto, esta cosa que nos hirió tan profundamente, el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay, y la quema de camiones, y la quema de bosques, y todas estas acciones de iglesias, y todo esto que se ha conocido, porque son, me parece, fenómenos que tienen que ser necesariamente considerados en un plano distinto. O sea, tratar de vincular eso con la problemática étnica, con la problemática social, o con la problemática política, que representa históricamente el tema indígena en Chile, creo que es un despropósito, porque además me parece que los organismos de inteligencia que se han preocupado de la materia coinciden en que en definitiva se trata de pequeños grupos que no exceden las 150 o las 200 personas, y estamos hablando de una comunidad indígena que está cerca del 1.000.000. Por lo tanto, me parece que son temas que tienen que ser necesarios. Según el censo, de mapuche, y si consideramos el total de la etnia, según el último censo, más de 2 millones. ¿Y cuántos son los mapuches que están radicados en la Araucanía? Del orden de los 600, 700, 1.000 aproximadamente. No conozco la cifra exacta, pero estamos hablando de ese volumen. Entonces, uno podría decir que estos 150, 200, 300, lo que sean, que en todo caso no pasan del medio millar, pueden representar a esos 600, 700, 800.000 mapuches. Yo creo que la inmensa mayoría de las comunidades mapuches existentes en la Araucanía son comunidades de paz, son comunidades que conviven y que forman parte de las reglas del juego político, del juego democrático. Entonces el caso de Temucuicui, que es un caso muy particular, es un caso que no está repetido. ¿Cuántas son las comunidades mapuches en la Araucanía? ¿1.500, 2.000? 1.800, por ahí decían. Supongamos que están entre 1.500 y 2.000. Yo la pregunta que me hago, ¿cuántos Temucuicui hay de esos 1.500 o 2.000? O sea, no hay más que Temucuicui y probablemente 2, 3, 4 o 5 más. No estamos hablando de decenas de comunidades que están en una lógica de resistencia desde el punto de vista de lo que son los mecanismos institucionales, de lo que son los mecanismos o el juego político democrático, donde puede haber un debate contradictorio para poder encarar los problemas que ellos tengan. Entonces, ciertamente son temas muy focalizados. Esto me permite, y con esto concluyo, hacer una aseveración que puede ser un poquito audaz. Yo creo que lo que se requiere aquí es una voluntad política mucho más decidida y resuelta, que además ampare el ejercicio legítimo que tiene la fuerza pública para poder actuar sin que tengan el temor que al hacerlo puedan ser desautorizados o descalificados políticamente. Ahora, hay un tema que también era importante, porque dentro de todo el proceso de paz que se vivió en Colombia, se manejó muy bien el tema comunicacional, y yo lo toqué delante en términos de plantear que aquí la prensa juega el nivel más importante dentro de todo esto, distorsionando a veces lo que está ocurriendo. Te pudo ver algunas se llama líneas o directrices que el gobierno central colombiano manejó respecto al conflicto en el plano informativo. La prensa juega siempre un rol clave, un rol muy fundamental en términos de concientizar o difundir de una o de otra manera, en un sentido o en otro, una determinada problemática. Uno siempre desea, aspira, quiere que la prensa, los medios de comunicación ejerzan su papel con el sentido de mayor rigor y de mayor responsabilidad, ¿no? Basado en una ética comunicacional, en una ética periodística, de modo tal que no distorsionen la problemática, porque si no, no se ayuda a resolver la problemática. Yo creo que en Colombia los medios jugaron un papel importante, sin dejar además de estar influidos por todo lo que había sido el origen del conflicto o los antecedentes históricos que acompañan
lo que podríamos en un sentido general identificar como la violencia. Porque también digamos que en Colombia no solo ha habido violencia guerrillera, ha habido violencia del Estado, ha habido violencia paramilitar, y cuando digo violencia del Estado estoy pensando, por ejemplo, en los llamados falsos positivos, es decir, cuando se le incentiva al ejército y a la policía para que muestren cómo son capaces de combatir a la guerrilla y cuántos guerrilleros son detenidos o cuántos guerrilleros son muertos, y los falsos positivos son aquellos que, no siendo guerrilleros, campesinos, inocentes, fueron vestidos con trajes de la guerrilla y los hicieron aparecer como guerrilleros sin serlo, y eso evidentemente fue responsabilidad de agentes del Estado. Entonces también uno tiene que entender que hubo violencia por parte del Estado en este conflicto. ¿Los paramilitares de alguna manera estaban relacionados con...? Sin duda, y cuando hablo también, por eso digo, violencia de la guerrilla, violencia de los paramilitares, violencia del Estado y violencia de los carteles de la droga, porque esa ha sido una de las maneras de entender el conjunto, la globalización de la violencia en Colombia. Muchos de estos elementos, particularmente lo que tiene que ver con la violencia del delito común, del delito criminal o la violencia que proviene del narcotráfico, afectó directamente a medios importantes de comunicación, que sin duda quedan marcados en términos luego de tratar el problema de la violencia con un sentido de mayor objetividad y no con la abstracción o no con el sesgo de ser víctimas de la violencia. Entonces me parece que, haciendo esa consideración, en general, yo diría los medios de comunicación en Colombia han cumplido un rol importante en términos de sensibilizar correctamente la necesidad de confluir en mecanismos de acuerdo y de entendimiento que puedan terminar con la violencia. No ha terminado la violencia en Colombia. Yo creo que se ha dado un paso muy importante, un paso muy significativo en la desarticulación de este movimiento guerrillero que son las FARC, y que llegaron, por cierto, a conseguir que de los 7.500, 7.800 guerrilleros que estaban identificados como miembros activos de este movimiento, a lo menos más de 6.000 o 6.500 hayan logrado desmovilizar. Y ese es un paso indiscutiblemente muy importante. El ELN, Ejército de Liberación Nacional, ¿de qué tamaño estamos hablando? Es un grupo bastante menor, nunca llegó a ser un grupo que pudiera equivalerse, compararse con lo que fueron las FARC. Si hablamos en algún minuto de que los guerrilleros de las FARC que se desmovilizan fueron entre 7.500 y 8.000, estamos hablando, según datos de los organismos de inteligencia, que el ELN tiene hoy día aproximadamente unos 2.500 hombres en armas, ¿no? Bastante menor por el territorio. Y con los cuales se está conversando, con los cuales se está negociando. Creo que a estas alturas del programa me parece importante decir que Chile fue país acompañante en el proceso de negociación con la FARC durante los casi 6 años que duró este proceso, y que en este minuto somos país garante. Tenemos un Estado superior al que tuvimos en las negociaciones con la FARC, y estas negociaciones han tenido distintas gradaciones, han tenido distintos tiempos, ¿no? Sí, claro. Hubo un momento en que cuando arrancan, el año 2017, arrancan con muchas perspectivas, con mucho optimismo, con muchas ganas, es decir, estaba muy cerca de haberse firmado los acuerdos con la FARC, se pensó que iba a ser un proceso que iba a avanzar con rapidez, no lo ha sido, se acordó un alto al fuego entre octubre del año 2017 y enero del 2018, que se respetó en líneas bastante importantes, muy significativas, pero luego de terminado este acuerdo de cese bilateral al fuego entre el gobierno y el ELN, han continuado las acciones militares, los operativos de colocar bombas, hacer volar oleoductos, de matar a algunos soldados, policías, por parte del ELN. Entonces, lo que se ha logrado ahora es restablecer esa mesa de negociación con el ELN. Ecuador sostuvo en algún minuto que era el país sede donde estaban desarrollándose estas conversaciones, que ellos no estaban disponibles a seguir siendo país sede hasta que el ELN no demostrara una real voluntad de negociación y dejar los operativos militares de lado. Entonces aparecen hoy día como probables sedes para restablecer esta mesa de negociación Chile, Brasil y Cuba. En algunos de estos 3 países se van a restablecer, entiendo que ya se están restableciendo, las negociaciones han partido al parecer en Cuba, no sé si va a ser finalmente este el país que lo sostenga por el resto del tiempo que falta, y
me parece importante para los efectos informativos decir que yo personalmente creo que no se va a llegar a acuerdo, por cierto, con este gobierno. Este gobierno tiene elecciones el 27 de mayo, hay segunda vuelta en junio y el próximo gobierno asume el 7 de agosto. Es un plazo muy corto, de modo que yo creo que va a haber que esperar que asuma el próximo gobierno para que de verdad las negociaciones con este grupo guerrillero se puedan desarrollar con mucho mayor intensidad y se pueda alcanzar un acuerdo. Una pregunta. Durante bastante tiempo se habló de la narcoguerrilla. O sea, el financiamiento de la FARC, digamos, era el narcotráfico. ¿Eso fue así? ¿Qué tanto pesó, digamos, en el descrédito de la FARC? Bueno, los movimientos guerrilleros, no voy a decir nada que sea novedoso, los movimientos guerrilleros en América Latina en la década del 60, del 70, incluso hoy día en la década del 80, se sostuvieron en buena medida por la existencia del llamado campo socialista, lo voy a decir en este sentido tan genérico, ¿no? Correcto. Y también porque evidentemente había un compromiso muy importante de Cuba, que existiendo el campo socialista tenía una realidad económica distinta de la que tiene a partir de la desaparición del mundo socialista y la caída del muro de Berlín. Entonces los movimientos guerrilleros empiezan su desarticulación. Algunos fenecen, algunos terminan por ser movimientos de acción violenta y se transforman en partidos políticos. Ya mencioné el caso de los Tupamaros en Uruguay, de frente Farabundo Martí de El Salvador, pero también pasa lo mismo en Guatemala y en Honduras. En Nicaragua también. Entonces, claro, los movimientos guerrilleros colombianos, particularmente la FARC y el ELN, descubren en ese minuto que la única forma que tienen de poder seguir sobreviviendo, de ser autárquicos económicamente, es por la vía de continuar con los secuestros, de continuar con las extorsiones y con la explotación de la minería ilegal. Pero los secuestros son un mecanismo muy poco popular, un mecanismo que no tiene una simpatía en general en la población y por lo tanto entienden de que ese no es un mecanismo que les va a permitir sobrevivir económicamente, porque además tampoco les reditúa tanto económicamente. Entonces mantienen una práctica sistémica de extorsión de los territorios que ocupan y siguen, por cierto, con la explotación de la minería ilegal. Hay que decir que todavía, o por lo menos hasta hace algún tiempo relativamente corto, más del 60% de la explotación minera en Colombia es informal, es ilegal, y en buena medida esta está en las bandas criminales y en los grupos guerrilleros. Y llegan a la conclusión que una buena forma de financiamiento y mucho más rentable, ¿no?, mucho más productiva, claro, es de alguna manera vincularse con el negocio del narcotráfico. ¿Y cómo lo hacen? Cobrando, yo decía muy a menudo, se transformaron en la tesorería general de la guerrilla o en el servicio de impuestos internos de la guerrilla. Entonces, cobraban impuestos al que plantaba la hoja de coca, al que cosechaba la hoja de coca, al que colocaba los laboratorios para procesar la hoja de coca y transformarla en pasta base de coca, y naturalmente en las cocinas donde se elaboraba el clorhidrato de cocaína. Y todos los corredores de seguridad para sacar la droga hacia los puertos o hacia los aeródromos a fin de sacarla del país y llevarla a los Estados Unidos, a México, a Europa o a otros lugares del mundo. En toda la cadena del valor estaba el impuesto. Bueno, antes de hacer nuestro alto aquí en el programa, yo le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Usted está disponible con su experiencia y habiendo conocido todo y habiendo participado en este proceso colombiano de participar en la mesa de diálogo aquí en la Araucanía, si lo llaman en algún minuto? Por supuesto, que nadie puede restarse si se estima de que uno puede ser útil. Yo lo digo muy claramente, quien me llame, independientemente de qué signo político tenga, yo siempre voy a estar disponible cuando se trate de algún servicio de utilidad pública o que represente un servicio al Estado, naturalmente. Muy bien. Señor ex embajador, le agradecemos la deferencia y ojalá podamos hacer los aportes que la región necesita, vivir en paz, tranquilidad, y el país también lo requiere. Sin duda. Así que muchas gracias por la encantado, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Mario, encantado de poder compartir con ustedes, muchas gracias por la invitación. Desde acá, desde el hotel del Casino Dreams, hacemos nuestro primer acto.